Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a esta posada. Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Me recibís bien? Bueno, nos presentamos primero, anunciando que no nos va a acompañar hoy, como siempre lo hace Leandro, pero nos acompaña siempre como una excelente compañía nuestro compañero Ariel Villarreal, que está con nosotros, el negro, y al Rengo Blas, que le vamos a tener que empezar a decir porque se lesionó jugando al fútbol. Lo tenemos, creo que, y rezamos, obviamente, me río, pero tuvo una lesión muy importante, rezamos por su recuperación, tenía la operación hoy y no nos puede acompañar, principalmente por eso, pero le compraremos una muleta a mi amigo. Negro, bienvenido y vamos a saludar a Juan Carlos, ¿no? que nos acompaña. ¿Cómo están? Buenas noches. Pero Juan Carlos, bienvenido a esta posada. Ahora, Juan Carlos, yo en la intro, en el backstage, te contaba en la trastienda, que me voy a hacer voy a usar anglicanismos. En la trastienda estábamos hablando de la importancia de tenerte. Así que no quiero, adelantarme en nada, que no me gane la ansiedad. Y así que, Ariel, si te parece, yo paso a presentarlo a Juan Carlos, contar sus antecedentes y inmediatamente, Juan Carlos, empezamos con las preguntas directo, como siempre acá en la posada. Perfecto, adelante. Excelente. Bien, Juan Carlos Monedero, quien nos acompaña, es casado y tiene 2 hijos. Para nosotros siempre ponemos esos antecedentes primero, que son importantísimos para un católico. Es bachiller y licenciado en filosofía por la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ha desempeñado tareas docentes en el nivel primario, secundario y universitario. Es escritor y publica sus artículos en su página www.jcmonedero.com, que invitamos obviamente a visitarla. También es columnista del diario de Salta y del sitio digital El Correo de España. Infocatólica, Así Prensa, CatholicNet, Tradición Digital, la revista Cabildo, La Prensa, Notivida, Que no te la cuenten, La Cigüeña de la Torre, Forum Libertas, Adelante la Fe, entre otros medios, han publicado trabajos escritos por el autor, por Juan Carlos. Es autor también de 4 libros, destacamos muy especialmente, y quiero hacer hincapié en eso, el libro Lenguaje, Ideología y Poder, que obviamente invitamos a comprarlo porque para mí es algo que hoy todos aquellos que nos decimos contrarrevolucionarios debemos tener. Ahí lo está mostrando, gracias a Juan Carlos. Invitamos, obviamente, porque para nosotros es fundamental tenerlo, que fue prologado por el padre Sáenz y por el doctor Antonio Caponeto, vaya si ha sido prologado. Y está preparando otro título llamado Manual de Maniobras de la Contrarrevolución. Fue guionista de una serie de videos producidos por Faro Films, también amigos de la casa, cooperando en la lucha pro vida con hermanos de Ecuador y El Salvador. Y en esto voy a hacer acá, te hago un corte en la presentación, Juan Carlos, de que en ahora lo que se habla de batalla cultural, hay muchos que se olvidan de los primeros que dieron la batalla pro vida, ¿se entiende? Y parece como que si no existieran, y Juan Carlos no es de esos, ha estado en primera línea siempre y siempre ha llevado a lo más alto y ha dicho quiénes están ahí y quiénes siempre han dado esa lucha, y quiero reconocértelo públicamente, Juan Carlos. Y que no tenemos que olvidar de aquellos que dieron cuando nadie la daba, cuando nadie la daba y que estaban en soledad, dando el buen combate. Juan Carlos estaba ahí. A través de sus redes, cualquier interesado puede contactarse para tomar clases particulares, y está por largar un curso denominado Guerra Psicológica. Entre otros distintos artículos, destacamos qué hay detrás de la ideología de la no discriminación, justificación elíptica del aborto a través de la distorsión de las palabras, palabras en guerra, réplica a Mariana Carabajal, página 12, violencia de género, decir una verdad para defender una mentira, la profunda falacia que esconde la palabra homofobia, entrevista sobre autoconvocadas, qué hay detrás de estos encuentros, réplica al sofista Darío Zeta, réplica al doctor Alberto Kornblith.
Así que bueno, bienvenido Juan Carlos. Perdón lo extenso de la presentación, pero me parece que ameritaba hacerlo. Muchas gracias, Nahuel y Ariel, por esta invitación. Hacemos el agradecimiento extensivo también a Leandro, que lamentablemente no pudo estar presente, pero que fue la persona con la que él se contactó y tuvimos toda la conversación previa, la preparación, la logística. Así que un saludo para Leandro, que seguramente nos está escuchando o nos va a escuchar dentro de poco. Permitime hacer una apreciación que vos decías, aquellos que estuvieron en primera línea y me incluías a mí, y yo creo que eso no sería del todo exacto, porque han habido otras personas que estuvieron, y de las que yo aprendí, de las que probablemente Ariel y vos, Nahuel, aprendieron. En el tema de Batalla Provida, por ejemplo, cómo olvidar a Mónica del Río, que desde el Claro, Notivida. Claro. Exactamente. Notivida yo siempre lo pongo como un ejemplo de minería de datos. O sea, vos querés saber qué dijo o qué pensaba tal político 2001, 2002, 2003, vas a Notivida y ahí te lo dice. Y es muy ilustrativo, por ejemplo, si vos querés saber los que hoy están como de alguna manera cerca de una postura de orden, bueno, a ver, ¿qué decían en el 2001, 2002, 2003? Bueno, eso es interesante. Pero también podemos mencionar a otros, Monseñor Juan Claudio Sanaúja, que Dios lo tenga en su gloria, y muchos otros también anteriores, ¿sí? En los años 90 tenés ahí a la revista Memoria, tenés en los años 80 al movimiento CONADEFA, al movimiento nacionalista de restauración, luego vamos para atrás, tenemos más movimientos, revistas. Entonces, nosotros, que somos más o menos de la misma edad, somos simples continuadores y divulgadores menores de una tradición que nos respalda, ¿no? Eso quería aclarar nada más. Sí, no, incluso yo podría sumar a lo que decís, Juan Carlos, que en realidad tal vez, al hablar elípticamente, tal vez no fui claro, que lo que quería decir es que vos no te olvidás de ellos. Me explico que cuando vos das la batalla, me explico, pro vida, no te pones como que sos una novedad en esto, como hay muchos, que parece como que apareció de golpe esto, me explico, y se olvidan de lo más valioso, ¿no? De quienes la dieron cuando esto, digamos, estaba como, digamos, acallado. Cuando era mala palabra, cuando por ejemplo hoy está en boca de todos decir el nuevo orden mundial, ¿no? Hoy cualquiera dice el nuevo orden mundial. Pero los primeros que hablaban del nuevo orden mundial fueron los años 40, años 50, años 60. La gente los consideraba que eran locos, conspiranoicos, que de dónde salió eso. Y bueno, hoy es una realidad y hasta se admite con alegría. Se dice, no, queremos un nuevo orden mundial. Entonces haces bien en destacar eso y por eso yo siempre trato de esforzarme en mostrar a estas personas, porque yo veo que están siendo eclipsadas. Se lo quería decir porque me parece que es un reconocimiento válido. Y porque por ahí a veces lo que sucede es que hay otras personas que capitalizan eso y lo utilizan y están haciendo cometer errores a muchos católicos y los están llevando hacia un lugar que sabemos que no es bueno, ¿sí? Entonces, y la confusión creo que hoy es lo más peligroso para nosotros, ¿no? Perdón, Ariel, te doy el pie para que vos hables y preguntes. Bueno, Juan Carlos, tal como el título, ¿no?, de esta posada lo dice, conversaremos, ¿no es cierto?, sobre el lenguaje y cómo se utiliza de manera ideologizada para dominarnos, ¿no? Pero como acostumbramos a decir en la posada, comencemos por el principio, entonces. Y la pregunta es, ¿el hombre es capaz de conocer la esencia de las cosas? ¿Y cómo es esto? Tenemos que responder afirmativamente. Y justamente si no respondemos de manera afirmativa, no tiene sentido ninguna conversación. Claro. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las esencias, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la realidad es el fundamento de todo orden moral objetivo. Es el fundamento
de la justicia, es el fundamento de las normas, de los derechos, de los deberes. Si nosotros no reconocemos que conocemos la esencia de las cosas, entonces tampoco tenemos algún lugar desde el cual forzar a los demás a que reconozcan otros derechos o sentirnos forzados para cumplir con una obligación de cualquier orden, moral, jurídica, legal, tributaria, etc. Es decir, que para ser más claros, sin conocimiento de las esencias no hay verdad, sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay salarios justos, no hay sueldos justos, no hay conducta sexual adecuada, es decir, cae todo. Por eso, a la pregunta de si conocemos la esencia de las cosas, respondemos afirmativamente. Y si decimos que no se puede conocer la esencia de las cosas, que fue la respuesta que ha dado Kant, que ha dado la filosofía kantiana y que luego han recogido numerosos filósofos a lo largo del tiempo, entonces tenemos que sacar las consecuencias de eso. Y las consecuencias son la disolución de todo orden moral objetivo, el resquebrajamiento de ese orden moral y la sustitución por el conocimiento de la esencia que queda supeditado a, entonces lo corremos ese conocimiento, el consenso. Como no podemos conocer la realidad, tenemos que ponernos de acuerdo en las normas que van a regir la convivencia social. Y como no hay, entonces, una esencia objetiva, o no se puede conocer, tenemos que decidir por mayoría. Y eso es el fundamento de la democracia moderna. Por eso es que decidimos por mayoría si el aborto es ley o no, si la eutanasia es ley o no, si la anticoncepción es una ley o no, si el llamado matrimonio igualitario es ley o no, porque todo queda sometido a la fuerza primitiva del número. Entonces tenemos que entender que a una filosofía realista que reconoce que la esencia de las cosas puede ser conocida, sigue un orden social político determinado. Pero a otra filosofía, llamémosle antropocéntrica, inmanentista, relativista, agnóstica, respecto de la posibilidad de conocer el ente, a otra filosofía sigue otro orden social político, que es el que estamos viviendo y donde se cometen estas barbaridades como aborto, eutanasia, el pseudo matrimonio homosexual, la ley de identidad de género. Todas esas son meras consecuencias de un punto de partida antropocéntrico que está fijado en el principio de inmanencia de que no se puede conocer la realidad. Por eso, frente a la soberanía popular, que es justamente el concepto matriz de la democracia liberal, la soberanía popular, tenemos la soberanía de Cristo Rey, que está perfectamente emparentada con el conocimiento objetivo de la realidad. Y esto lo recuerdo especialmente hoy, que tenemos que nada más y nada menos que tener presente que hace ya 38 años fue asesinado el gran intelectual y mártir Jordán Bruno Ollenta, que fue uno de los que denunció esto con toda claridad. Hace casi 40 años la guerrilla arrebataba la vida de Ollenta. Por eso es que qué mejor ocasión que recordarlo a Ollenta con sus propias palabras y explicando esto y las consecuencias de aquella cosa que él ya enseñó hace 40 años y que ahora estamos viendo las consecuencias que nos impactan totalmente en la cara, por decirlo así. Chicos. Sí, y qué bueno que lo traigas a nuestra presencia y que veamos, ¿no? Esto porque se vinculaba con lo que hablamos al principio. Esta es una revolución que no es de ahora, es decir, que ya se venía anunciando y que no por nada nuestros mártires son los que nosotros tenemos que estudiar más y ver. Por ejemplo, Jordán Bruno Ollenta, Carlos Sakeri, ¿me explico? Son aquellos a quienes nosotros como católicos estamos obligados a estudiar en profundidad si queremos tener conocimiento exacto de lo que está pasando. Mira, justamente incluso Juan Carlos hoy en el estudio hablaba con Cristian, que es
no es socio, es amigo en el estudio. Y charlábamos y decíamos que uno parece como que viviera como una especie de pesadilla, porque uno cuando se pone a pensar las cosas que ve, vive en una... es demoníaco lo que ve. Y uno dice, no piensa hace 150, 200 años, piensa hace unos años y no se puede creer lo que ve en la calle, lo que la gente piensa, lo que los amigos les enseñan a sus hijos. Yo he tenido comidas, cenas, donde casi me tengo que levantar e ir porque el ambiente se caldea, porque uno solamente habla con sentido común y les dice, eso que vos estás diciendo eso es pedofilia, o sea, lo que estás promoviendo es una locura. Pero bueno, no me quiero adelantar, perdoná Juan Carlos, pero solamente quería hacer una disquisición. Acordate, Ariel, del que hace eco. Quería hacer una disquisición respecto a esto de las mayorías. Qué interesante lo que decís. Esta numerolatría, ¿no? Donde pareciera que porque son más, tienen la verdad y abandonan la esencia. Muy, muy bueno. Que te quería preguntar en particular, Juan Carlos, una cosa que se vincula con la esencia, con lo que muy bien vos explicabas, que es qué relación tiene la inteligencia humana, en particular, que esto es muy interesante tu libro, por eso quería que profundices, porque nunca lo habíamos hablado en la posada y es importantísimo. ¿Qué relación tiene la inteligencia humana con la palabra? ¿Por qué las personas le llamamos perro a un perro y no a un gato? A ver si nos podés profundizar ahí, que para mí eso es el corazón del tema. Cada cosa recibe un nombre distinto en función de su naturaleza. Llamamos perro a un perro porque tiene naturaleza de perro y llamamos gato a un gato porque tiene naturaleza de gato. ¿Y cómo nos damos cuenta de la distinta naturaleza de un animal y de otro? Por su conducta, por su obrar, por sus manifestaciones externas. En este caso, que es un caso simple, el gato maulla, el perro ladra. Entonces, si nosotros vemos que hay un animalito cerca nuestro de 4 patas, con cola y que maulla, decimos es un gato. Y si vemos un animalito de 4 patas con cola y que ladra, es un perro. Pero este ejemplo tan sencillo es fundamental porque el principio que está detrás y que responde a la pregunta que haces es un principio filosófico según el cual el obrar sigue al ser. Es decir, que la forma en que los entes, tanto las personas, los animales, los individuos, todas las cosas, se manifiestan y obran y actúan, devela algo de cómo son esos seres, ¿sí? Y esto en los dos sentidos. Es decir, también lo ha dicho nuestro Señor, al decir de la grandeza del corazón habla la boca. Y de la misma manera, los actos exteriores de una persona manifiestan su interioridad. Por eso, cuando una persona realiza actos deshonestos, o engaña, o induce al engaño, o recorta información, o también omite información esencial para generar una falsa imagen en otras personas, todo eso son, obviamente, prácticas deshonestas y nos hablan de la deshonestidad del emisor, ¿sí? De la misma manera, una persona cuando realiza el bien o realiza actos de virtud nos habla de la virtud de la persona, ¿sí? Así que en principio llamamos a los entes, en este caso los animales, con palabras distintas, porque reconocemos una naturaleza, una esencia distinta. Es decir, una esencia que es, ¿cómo definen los filósofos la esencia? Como aquello que las cosas son, lo que las cosas son. Tan simple como eso. Y luego lo que las cosas son se manifiesta en operaciones, en actividades, en conductas, en un obrar. Así que, muy esquemáticamente y con las limitaciones de mi persona, podríamos decir que esta es una primera respuesta a tu pregunta, Nahuel. Perfecto. Justo en un tema tan esencial, ¿no? Yo te hago la siguiente pregunta que da pie
digamos, porque hablar de esencia es hablar de verdad, digamos, y este tema creo que es imposible de saltearse, ¿no? Por eso, bueno, queremos hacer esta pregunta, que debe ser una de las preguntas que más se han hecho en la humanidad. Tanto así que hace 2000 años, Poncio Pilato paradójicamente formuló esta pregunta a la misma verdad, pero no quiso escuchar Poncio Pilato a la misma verdad. Entonces, la volvemos a hacer nosotros. ¿Qué es la verdad? Me has hecho una pregunta muy grande. Primero tenemos que responder que la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Primera respuesta que como intelectuales o como licenciado en filosofía católico tengo que responder. La verdad es Cristo. En segundo lugar, un comentario de lo que hace Castellani. Castellani, cuando analiza la pregunta de Pilatos en San Agustín y nosotros, dice que con las mismas letras de la palabra, de la pregunta ¿qué es la verdad? En latín, los medievales habían inventado un anagrama. Habían ordenado esas letras en otra secuencia y se puede responder en latín, es la persona que está aquí delante, ¿no? De manera tal que con las mismas letras de la pregunta ¿qué es la verdad? Jesús le pudo haber respondido, soy yo, el que tienes aquí delante. Y Castellani agrega, pero Jesús no le respondió eso, y si Pilatos si Jesús le hubiese respondido y si Pilatos hubiese merecido, dice Castellani, la respuesta, que no la merecía por cobarde, Jesús le hubiese dicho, no te hagas el que no la sabes, ¿no? Le dice Castellani como bromeando. O sea, no te hagas el que no ves la verdad. Por lo tanto, cuando hablamos de la verdad, hablamos de un conocimiento intuitivo y que el hombre no puede no tener. Es decir, todo hombre, todo ser humano, conoce verdades espontáneamente. Los agnósticos, los ateos, los inmanentistas, los de Boca, los de River, los musulmanes, los católicos, los judíos, los budistas, las mujeres, los varones, todos conocemos verdades. Es imposible salirnos de la verdad y preguntarnos fuera de la verdad si conocemos la verdad. Otra cosa es cuál es la verdad. Eso, bueno, podemos discutirlo, ver. Y de manera filosófica se ha dado una definición que es la más, si ustedes, la más adecuada desde un punto de vista académico, que designa la verdad como la coincidencia entre lo que se dice y lo que es, o también como la adecuación entre el pensamiento y la cosa. La verdad es una adecuación, es decir, cuando el pensamiento humano está alineado con la realidad, adecuado con la realidad, se dice que está en la verdad. Así que esa podría ser la respuesta, Ariel, a esto que me estás diciendo. Y Juan Carlos, qué bueno que nos contestás, porque fíjate, incluso con todo esto que nos estás diciendo, ya en algún punto nosotros, y creo que la gente que nos está mirando se da cuenta que estamos hablando del logos, ¿no? Y que la guerra es contra el logos. Fíjense qué interesante, ¿no? Como pero no me quiero adelantar, porque lo hablamos incluso con el doctor Brady Obeid el otro día, porque decían, sabían que la filosofía realista o la filosofía tomista, en realidad la filosofía tomista tenía, o guardaba, era un bastión respecto a la cuestión de la verdad y el logos. ¿Y qué hicieron? Nos decía el doctor Brady Obeid. La tergiversaron, no sé, hicieron algo distinto como para derrotarla, no, directamente la eliminaron. O sea, no se da en las universidades, no se presenta a discusión. Por eso me parece que la cuestión filosófica es importante. O sea que a grandes rasgos hemos hablado hasta aquí, de acuerdo a lo que bien nos explica Juan Carlos, de inteligencia, conocimiento, palabra y verdad. Pero fíjate que Ariel, que Juan Carlos y la gente que nos escucha las presenta de una forma inescindible, que no se escinden, van de la mano. Yo me estoy acordando, disculpá Juan Carlos, yo siempre meto cosas de las cuestiones cotidianas, por ejemplo, lo que me pasa a mí en la facultad, cuando, por ejemplo, hablo con los alumnos,
en donde la enseñanza hoy, si no está en lo práctico, si no es como a los chicos, viste que a los chicos se les tiene que explicar con casos, porque los chicos con cuestiones prácticas no entienden, porque han perdido nuestros estudiantes la facultad o la posibilidad o la aptitud de la abstracción de la idea. No pueden abstraer la esencia del ente, no lo pueden hacer. Y yo a veces, no sé, he tenido 90 alumnos y vos los mirás y la cara es, no entiendo de lo que me estás hablando. Pero bueno, creo que vamos por ahí. Pero voy directo a la... Sí. Es así, incluso también hay a veces esto de reivindicar, como diciendo, no, bueno, no quiero algo tan teórico o tanta formación, no, dame algo práctico. Pero ya que vos metés un bocado, yo meto otro bocado también muy doméstico. Yo entre mis trabajos, además de dar clases, también soy corrector del texto y muchas veces personas me escriben porque quieren escribir un texto, me piden que lo corrija o sugiero líneas de argumentación. Y me acuerdo que una vez había una chica que estudiaba licenciatura en psicopedagogía, una cosa así. Fue hace muchos años. Entonces yo le dije, bueno, mirá, vos tenés que hacer una tesis. O sea, me dije, no, mi tesis quería hacer sobre el concepto de aprendizaje. Entonces yo le decía, bueno, mira, vos tenés que leer 3, 4 libros, analizarlos, luego entenderlos, luego masticarlos, luego lo vamos charlando. Me decía, no, dame algo rápido. Y yo me reía porque no entendió nada. O sea, no es que yo te quiero hacer pasar por el trance de leer 4 libros. Es que para escribir una tesis de 25 páginas, tenés que leer 250 o 2500, es así. O sea, tiene que haber una proporción entre lo que se escribe y lo que se lee. Ahora, si no lees nada, no podés escribir. Claro, porque estamos en la sociedad, digamos, en una sociedad que obviamente quiere lo inmediato, ya la solución y no quiere compromisos. Tiene que ver con eso también. No quiere saber la esencia, no quiere saber, por ejemplo, no sé, lo podemos vincular, no sé, al pensamiento pesimista incluso de Arthur Schopenhauer. No es un pesimista en donde no quieren ni siquiera sufrir. ¿Me explico? Porque la vida de ellos es tan, si supieran la esencia de las cosas y supieran lo que están haciendo, sería, no sé, los conduciría inmediatamente al suicidio. No sé si se entiende la idea, pero sería desgraciada su vida. Por eso es fatal el nihilismo en el que se meten en las cuestiones, y es como, creo, no sé qué pensador lo decía, que es como una cárcel circular. Es una cárcel donde dan vuelta siempre hacia adentro y no están dispuestos a ver hacia afuera, a conocer la verdad de las cosas. Pero bueno, me fui totalmente de tema, pero te quería sumar a otro filósofo también, que es, bueno, un filósofo pagano como Platón, respecto al tema de la verdad y la palabra, que ha dicho, hablar impropiamente no es solo cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal a las almas. En relación a esto, ahora en particular, preguntarte, ¿qué podrías decirnos del llamado lenguaje inclusivo, este que pone la letra E donde no va? Qué temón. Primero que hace poco ustedes supieron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó una resolución para restringir o limitar el llamado lenguaje inclusivo. Entonces, yo publico un artículo, lo remito ahí, donde hablo un poquito más del tema, ahí en www.jcmonedero.com. Me baso sobre todo en un excelente trabajo, un ensayo que está ahí en academia.edu, se los recomiendo mucho, se llama Lenguaje inclusivo o jerga ideológica y fue escrito por Miguel Ángel González, un magíster en filosofía de México. Es un trabajo realmente excepcional. Pero, ¿qué podemos decir? Primero, que no es un lenguaje, que no es inclusivo, que este llamado lenguaje inclusivo es una escaramuza más de la guerra cultural. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso no hay que tomarlo en solfa. Yo sé que a veces muchos se ríen o bromean o incluso lo usan medio en broma, pero yo sugiero que no. Al instalar el sonido, porque es un sonido, no son palabras con significado, al instalar el lenguaje inclusivo nos están forzando a discutir lo obvio.
hay que verlo en ese contexto de una polemización de lo obvio y de una permanente, de instalar cambios en la forma de hablar de la gente. Por eso es que es mentira que esté logrando naturalmente un consenso, ¿no? Te dicen, no, bueno, sí, los chicos están usando, los jóvenes, mentira. O sea, lo imponen, se pretende volver una moda obligatoria, lo fuerzan en los trabajos prácticos, lo deslizan en las sentencias judiciales, los programas de televisión, los políticos, lo dice el presidente, pero es lo más forzado y artificial que puede haber. Si vos te fijás, nadie discute el lenguaje inclusivo. Vos podés hablar esa jerga, usar algunas palabras, estás muy concentrado en decirlas, pero si tenés que discutir y tiene que ser mucho más ágil la cosa, no lo usás. Yo haría un paralelo entre, hace poco dijo, entre estos dos conceptos, ¿no? Hace poco Kichilov dijo, ¿se acuerdan, no? Con el lenguaje inclusivo, desde España no nos van a decir cómo tenemos que hablar, ¿no? En clara alusión a la Real Academia Española. Y es un poco lo mismo que la biología no me va a determinar, ¿sí? O sea, estamos un poco en esto de que es un hombre que se construye a sí mismo y construye no solo su sexo, no solo sus normas, no solo decide si otros mueren o nacen o cuándo mueren los viejos en la eutanasia, sino que ahora decide cómo hablar. Por eso es que había este Barthes, ¿no? Llegó a decir, Roland Barthes, este ideólogo nefasto, llegó a decir que el orden era fascista. El orden es fascismo, y claro. Entonces, si yo impongo una gramática, una semántica, una morfología, una sintaxis, y hablamos bien en castellano y no hablamos en el lenguaje inclusivo, entonces soy un fascista, soy un facho. Te estoy imponiendo cómo hablar. Ahora, mirá la paradoja. Por un lado, ellos no quieren que la Real Academia les imponga cómo hablar, pero sí aceptan las imposiciones de las ideólogas lesbo-marxistas aborteras. Es así, chicos. Esas se pueden aceptar. Ahí, si yo acepto las imposiciones del feminismo, no soy un esclavo. Ahora, si acepto las imposiciones de España, soy una persona de pensamiento estrecho, ¿no? Esa es la doble vara de esta gente. Bueno, y esto, digamos, ya nos pone en la línea de la revolución que estamos viviendo, ¿no? Realmente haber manipulado el lenguaje, ¿no? Esto de haber puesto las cosas pata para arriba, ¿no? Y realmente queda claro por lo que vos decís, Juan Carlos, que cambiar el lenguaje es una verdadera revolución y tal vez es como el epicentro de la verdadera revolución, ¿no? Fíjate vos que acertadamente Frédéric Leplay ha dicho, cuando más busco la causa de nuestras revoluciones y de los males que llevan consigo, más la encuentro en los sofismas que han infectado nuestra nación a fines del siglo XVIII. Bueno, teniendo en cuenta la fecha mencionada, ¿no? Sin duda se refiere a la Revolución Francesa. Te pregunto, ¿no? ¿Podría decirse que es esa, la maldita revolución, la que traía consigo el envenenamiento del lenguaje? Sin ningún lugar a dudas. Si vemos el último mitad de siglo, ¿no? De 1750 a 1800, si vemos la segunda mitad del siglo, vemos justamente que el movimiento llamado Ilustración, nosotros lo llamamos iluminismo más despectivamente, ¿no? Tengan cuidado, cuando alguien lo llama Ilustración, le está perdonando la vida. Nosotros lo llamamos iluminismo. Este movimiento iluminista, ¿por qué se autodenominaba justamente así? Porque ellos eran la luz y el orden político, monárquico, era la oscuridad, el oscurantismo. Entonces, en ese momento, justamente en su batalla narrativa, porque hay mucho de esto, es una batalla literaria, la iglesia y la monarquía y la tradición eran la oscuridad, y ellos nos venían a traer la luz, ¿sí? Algo parecido también a estas dicotomías
las trajeron a la Argentina la generación liberal de civilización o barbarie, ¿sí? Ellos eran los civilizados, que venían de Francia, de Inglaterra, ¿no? Y nosotros éramos poco menos que indios que andábamos con taparrabos, que comíamos la comida del suelo y que lo único que sabíamos manejar eran unas boleadoras, ¿no? Incluso, Juan Carlos, perdoná que te interrumpo. Es cierto que esto lo de libertad, igualdad y fraternidad, creo que lo decía Castellani, ¿no? Que era el contrapunto, digamos, el contrapunto de orden, jerarquía y caridad. Es así, o sea, venían como a arrasar con todo ese orden, jerarquía y libertad católico, propiamente dicho. Perdón la interrupción, Juan Carlos. No, por favor, es que tiene que ser algo dinámico y viene muy... Y además esto me permite recordar que justamente cuando se enseña la Revolución Francesa, te dicen libertad, igualdad, fraternidad, y se olvidan, o no lo saben, o no quieren decirlo, que el lema completo era libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Por eso es que esto terminó con la guillotina, asesinando a más de 40.000 personas. Entonces, cuando nos hablan de la Revolución Francesa, qué lindo, la primera declaración de los derechos del hombre, fíjense, la primera declaración de los derechos del hombre termina con la ejecución sistemática y la aplicación del terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado donde se pasa a degüello 40.000 personas, entre ellas los reyes. Pero ahí es interesante, para retomar la línea de la pregunta de Ariel, que se ataca, como el orden político y el orden religioso estaban unidos, había que atacar a los dos, ¿no? Iglesia, monarquía, tradición. Entonces había que generar una artillería lingüística para contraponerlos. No fueron a decir solamente, no, esta gente es mala, es tirana, sino que además había que calificarlos, ¿sí? Como la oscuridad. También la Edad Media participa de la crítica de la Edad Media como la Edad Oscura, también generalmente está atacada por esta misma batería lingüística. Por eso es que ha habido autores que hablan de un concepto fundamental que es la guerra semántica. La guerra semántica, la guerra de los significados, ¿sí? Y por eso habían algunos autores que han dicho, toda batalla es, primero y ante todo, semántica. O sea, estamos discutiendo qué son las cosas. O sea, aquel que defina el significado de las palabras tiene la mitad de la batalla ganada, ¿sí? Por eso nosotros no podemos dejar que el adversario nos maneje las palabras y mucho menos utilizar el lenguaje del enemigo. O sea, interrupción del embarazo, educación sexual integral, la palabra mercado libre también, porque no solamente tenemos que discutir con el progresismo, también tenemos que discutir con el capitalismo liberal. Entonces, también la palabra libertad, viva la libertad carajo, bien, pero ¿es la misma libertad que estamos nosotros definiendo aquí? ¿O es una libertad sin normas? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la guerra semántica justamente es decisiva. O sea, no hay batalla cultural sin respeto por la guerra semántica. O sea, la guerra semántica es el tronco de la batalla cultural. Qué importante, Juan Carlos, esto, ¿no? Que la gente que nos esté mirando advierta, creo que el corazón y el tronco que vos decías recién, lo troncal de la batalla, de esto que hablás de la guerra semántica. Yo quiero hacer hincapié en esto, porque esto es, creo que también el corazón del libro de Juan Carlos, que me hace recordar, obviamente citado también por Juan Carlos dentro de su libro, las palabras del doctor Díaz Araujo, ¿no? Que está en la casa del Padre y por quien rezamos, que hablaba de la revolución de la nada, ¿no? O sea, el enemigo que tenemos en esta guerra semántica nos plantea una revolución de la nada, o sea, nos plantea la nada misma. Cuando nosotros les hablamos con la verdad, te contaba hace un rato Juan Carlos y Ariel, les contaba algo que me pasó en unas jornadas de derecho, en donde
realmente parecía un lugar donde teóricamente deberían estar los que más saben de derecho civil. Veía a personas hablando, realmente parecía un psiquiátrico, y me hizo acordar mucho a una charla que vos diste, Juan Carlos, donde vos explicabas que solamente hay ciertas personas que discuten las ideas fijas o las cuestiones estáticas y son los locos. Porque que alguien me diga que la pared que vos tenés detrás es de color rojo, y bueno, le digo, o tiene un problema, me explico, y no ve bien los colores, o realmente tiene que ir a un psiquiátrico. Que también está el caso de cuando se discutía esto de lo de género, le decían, sí, mi abuelo, no sé en qué lugar lo vi, sí, mi abuelo de repente nos dijo que la radio le hablaba, y yo no le digo, sí, abuelo, tenés razón, y llamo de inmediato al psiquiatra que venga y lo venga a tratar. Es decir, que solamente discuten las cuestiones o discuten la esencia de las cosas los locos. Y te digo, la verdad, esa jornada a la que fui era gente totalmente psiquiátrica, pero bueno, y gente teóricamente de los más formados, lo cual es una mentira. Claro, vamos otro ejemplo. Suponete que vengo yo y te digo, Nahuel, los chicos no nacen de la panza de una mujer por un hombre que pone la semillita. No, a los chicos los trae la cigüeña. Los trae la cigüeña que viene de París. Entonces, Nahuel dice, no, pero dale, Juan Carlos, dale, hablemos en serio. No, Nahuel, a los chicos los trae la cigüeña de París. Entonces viene Ariel y dicen, bueno, organicemos un debate. Nahuel, tenés 10 minutos. A ver, vos decí por qué. Y Juan Carlos tiene 10 minutos. Luego, Nahuel tiene otros 5 minutos para responder a Juan Carlos tiene 5 minutos para responder a Ariel, y después el público comenta. Luego hacemos una votación democrática y vamos a ver qué se va a enseñar en los libros de biología. Si de repente yo soy más persuasivo o soborno a los políticos que voten, que no creo que se vendan por mucho dinero, ¿no? Tampoco voy a necesitar tanta plata para sobornarlos. Entonces lograremos cambiar los libros de texto y vamos a enseñar que a los chicos los trae la cigüeña. Bueno, es lo mismo. O sea, es un disparate absoluto que acá hay como dos grupos. Unos son los que hacen el trabajo de decir absurdos, y otros hacen el trabajo de poner cara seria y tomarlos como si fueran planteos razonables. Ojo, porque los dos son enemigos, solo que es como un ping-pong. Y a veces nosotros creemos que el enemigo es solo el que dice lo absurdo. No, ese es el enemigo, pero después está el otro enemigo, que es el que se lo toma en serio cuando sabe que es un disparate del tamaño de una casa. Y eso es algo que tenemos que decir, porque es parte de la guerra psicológica. Sí, por eso, Juan Carlos, es muy importante que hayas traído a la charla a Jordán Bruno Genta, porque la palabra de que es hora de la intransigencia es fundamental, porque es hora de la intransigencia. Si a mí me dicen, porque esta discusión la he tenido, incluso con gente, digamos, que teóricamente tiene ahora con esta época de los papeles, que parece como si los papeles fueran importantes, y me planteaba la posibilidad en derecho de alquilar un vientre, o sea, de comprar un niño, comercializarlo y encima alquilar una mujer para que... y yo le decía, mirá, el niño no es un caniche toy, que vos podés ir y comprarlo, me explico, te vas a una... No es así, y no lo entendía y se enojaban. Entonces, inmediatamente que vos le hablás del sentido común, estallan, y eso es bueno, es un buen síntoma, porque lo bueno es que estallen, porque cuando uno les presenta la verdad, ellos no pueden, era lo que hablábamos hace un ratito, no la soportan y terminan conflictuándose, pero lo bueno, y Juan Carlos, te agradezco mucho esto que vos decís, es que estemos dispuestos a esa intransigencia y que, bueno, de última nos echen de los lugares, como me pasó a mí. Hay lugares donde no me invitan más. Yo iba a jornadas que hablé de estas cuestiones y no me invitaron nunca más. Pero bueno. Nahuel, te cuento una cosa, que ya que hablamos del derecho, yo ahora estoy estudiando abogacía, realmente me encanta, me parece lindísima la carrera. Realmente te da muchísimas herramientas, te amplía muchísimo. Y el año pasado cursé Derecho Romano.
Y justamente ahí vi algo que obviamente lo relacioné con lo mismo que lo estás relacionando vos, que para los romanos había ciertos bienes que estaban sustraídos al comercio, ¿no? Por ejemplo, los muros y fronteras de Roma, los símbolos religiosos, no, estaban fuera del comercio, no eran objeto de mercancía, no se podían comprar. No importa que viniese Soros, el Soros de Roma hace 3000 años y dijese, bueno, yo quiero comprar esto. No lo podías comprar. ¿Sí? Entonces, eso que es algo tan de sentido común y que los romanos teorizaron y formaron leyes en base a eso, también nosotros los tenemos. Porque, por ejemplo, lo que es la propiedad estatal, ¿no? El mar, las playas, los bosques, no se puede eso comprar. Pero tengamos cuidado que ya hay líneas de liberales que están hablando de que todo es mercantilizable. Y claro, lo que pasa es que Juan Carlos, hay liberales que están ensalzando a Margaret Thatcher. O sea, yo ya es realmente, ese tema en particular es para que si vos querés otro día hacemos una posada y está Leandro y Ariel y esto es un polvorín, porque es realmente para dedicarle muchísimo tiempo, pero sí alertando a los católicos, mucho cuidado con esas ideas, porque se está perdiendo mucha gente por ese camino y, bueno, es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Pero, Juan Carlos, te quiero, porque pido disculpas, realmente yo soy el culpable, a veces el invitado sos vos y te pido disculpas a la gente que nos escucha porque hablo demasiado y no tiene sentido y no interesa lo que digo, sino importante, Juan Carlos, lo que nos venía a contar. Esto te quería decir que creo que es importante. En Argentina experimentamos esta revolución desde hace muchísimos años. Hay palabras que especialmente se han convertido en cadenas mentales, repito, cadenas mentales, que nos impiden pensar de manera realista. Te nombramos algunas de ellas para que vos nos limpies y las limpies de ideología. Te voy tirando. Jóvenes idealistas, represión, democracia, intolerante, discriminación, género, interrupción del embarazo, homófobo, educación sexual integral. Contanos en el orden que vos quieras, en la forma que quieras, tenés para hacer, digamos, hacer merengue. Para hacer chocolate. Bueno, primero que nada, lo primero que voy a decir es que seguramente a ustedes dos y a mí, algunas de estas palabras alguien nos las ha tirado, ¿no? Algunos de estos calificativos hemos merecido y seguramente algunos de los oyentes que están del otro lado también, ¿no? Así que, digamos, primero que nada, eso es como un dato de color. Hay varios temas. Empiezo por jóvenes idealistas y represión. Esto nos lleva directamente al tema de la historia. No fueron jóvenes idealistas, eran asesinos, terroristas, nucleados fundamentalmente en dos organizaciones, Montoneros y ERP, ¿no? Montoneros, el peronismo de izquierda, ERP, terroristas con una ideología marxista, no peronista, y de contenido ideológico mucho más profundo. Habían otros grupos guerrilleros, pero esos eran los principales. Tanto es así que Yenta decía, la guerrilla son 5 dedos de una mano que son distintos, pero golpean todos juntos, ¿no? Entonces, primero que nada, es un eufemismo llamarlos jóvenes idealistas. Primero que nada. En segundo lugar, la represión. Es una palabra que, qué terrible, la represión, la época de la represión. Reprimir el mal es bueno. Y reprimir el bien es malo. Punto. Entonces, la represión será buena según aquello que se reprima. Si yo estoy reprimiendo el vicio, la delincuencia, la violación, la falta de respeto por los derechos de los demás, entonces esa represión es legítima. Ahora, si yo estoy reprimiendo la virtud, la verdad, la comunicación de la verdad, la verdadera educación, la verdadera salud, bueno, ahí obviamente estamos hablando de una represión en el mal sentido. Pero la palabra represión como tal es neutra. O sea, la represión recibe su calificación según aquello que esté reprimiendo, ¿no? Y por supuesto también el grado que lo esté reprimiendo, porque hay proporcionalidad.
¿no? Yo no puedo aplastar digamos, para matar una mosca, no puedo tirar una bomba, ¿no? Y sí, estoy reprimiendo la bomba, la mosca, pero la represión tiene que ser proporcionada. Después la tercera palabra que me habías marcado, a ver, ¿me la recordás? Creo que sí, era... estamos con represión, democracia era la tercera. Democracia. Nos vende la democracia como el sistema que nos sacará de la esclavitud. Bien, nosotros junto con Yenta decimos que la democracia es un sistema político cuyo principio es la soberanía popular. Si vamos al artículo 37 de la Constitución, está claramente el principio de soberanía popular. Ese principio, enseñado por Rousseau, lo que hace es volver disponible todas las cosas, ¿no? Ustedes recordarán a José Antonio Primo de Rivera, que hizo esta misma crítica a Rousseau, diciendo que entonces, que en esta democracia donde todo se puede votar, un día la patria los españoles podrían votar si la patria habría que mantenerla o que mejor era que se suicidaran, si Dios existe o si Dios no existe, ¿no? Y eso lo va a definir un voto. Pensemos que se ha definido la vida del inocente por medio de los votos. Y por eso es que tenemos esa ley de aborto. Es decir, que una vez que se pone el principio anticristiano, antropocentrista, basado en el relativismo, de que es la mayoría lo que decide las cosas, luego de eso, ya está. Todas las demás leyes que surjan, ideología de género, identidad de género, aborto, matrimonio gay, eutanasia, son meras consecuencias de un punto de partida que ya estaba en 1853. Lo único que ha pasado es que en estos 170 años, ese principio en potencia se ha ido actualizando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para sacar todas las consecuencias. Pero incluso aún faltan más. Por ejemplo, en este principio de que el número manda, bueno, ¿por qué si el número manda y si se vota que a la gente le saquen la casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora el transhumanismo, bueno, vamos a hacer una ley para que aquellos que se quieran amputar un brazo y poner un brazo biónico lo puedan hacer. Entonces la ley lo va a permitir, no lo va a obligar, lo va a permitir. ¡Ey, ustedes, fachos! No se enojen. No está obligando la ley a que te amputen el brazo. Te está diciendo que te lo podés hacer si querés. Entonces, chicos, lo sabemos de memoria esto. Entonces, el problema es que tenemos que atajar las cosas en los principios. El que controla la premisa, controla la conclusión. Y acá la premisa es la premisa del sistema democrático liberal. Eso es lo que quiero marcar. ¿Cuál era la otra palabra? Después, intolerante. Intolerante. Había un par más que estaban más o menos discriminación. Discriminación, género. Bien, vamos a esas tres juntas. Con intolerante pasa algo parecido que con represión, que creo que alguien lo había dicho en los comentarios. Sí, Álvaro lo había comentado. Álvaro. Claro, la tolerancia, la intolerancia, ¿qué es no tolerar algo? Es no soportar algo. Ya está, neutro. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Si yo soy intolerante, ¿sí?, a la delincuencia, a las drogas, a la corrupción, está perfecto. Debo ser, como decías vos, intransigente. Loada sea esa intolerancia. Ahora, si mi intolerancia es que no soporto la virtud, no soporto que la gente diga la verdad, no soporto que la gente sea honesta, no soporto que los profesores reciban sueldos justos, entonces soy miserable. Pero entonces la tolerancia o la intolerancia será buena en virtud del qué, del objeto. Bien, hoy como vemos, la palabra intolerancia está satanizada, está demonizada. En esta guerra de las palabras, este término, si alguien te dice intolerante, es como que, perdón, qué barbaridad, me dijo, me está diciendo algo deleznable. Entonces nosotros tenemos que superar eso, ¿no? Esa sensación, esa reacción digamos, perdón la expresión, de vieja gorda que se escandaliza y dejar de tener miedo. Sobre todo la batalla semántica implica dejar de tener miedo.
Bien, la otra palabra era discriminación. No, sí. Sí, hay un famoso instituto de la discriminación que justamente lo que hace es mostrar que hay cosas donde si vos distinguís y decís la verdad, estás discriminando, ¿no? Si yo digo que la conducta homosexual es antinatural, discriminación. ¿Sí? El INADI. Ahora, fijémonos, discriminar es distinguir. Por lo tanto, el que no discrimina, no distingue. El que no distingue, confunde. Es así de simple. Entonces, la bandera de la no discriminación es la bandera de la confusión. Cuando se nos empuja a no discriminar, se nos está empujando a confundir. Por eso es que ya hace años la ley de discriminación fue llamada la ley de la Rúa, no por de la Rúa presidente, sino por de la Rúa legislador en los 90. Entonces, fíjense cómo ellos dejaron en los 90 un dispositivo que era la ley antidiscriminatoria, y en ese momento pocos vieron el problema. Muchos dijeron, nada, no pasa nada. No, pero esperá, nos están metiendo un dispositivo legal que en algún momento se va a activar, con el cual nos van a reventar. Bueno, ahora nos están reventando, 20, 25 años después. Pero la ley fue sacada en los 90. ¿Sí? Después la palabra género se usa para reemplazar a sexo. No digamos género cuando podemos decir sexo. Existen dos sexos. El género, la identidad de género es una ficción ideológica. Incluso hay gente que está contra la ideología de género que usa la palabra género. No, señor, no se confundan. Corramos esa palabra, exterminemos esa palabra de nuestro vocabulario. Eso me gustó de tu libro, creo, Juan Carlos, que decís que utilizar ese lenguaje del enemigo te transporta, digamos, cuando vos hablás, transportás toda la galaxia, decís, de ideas que trae la gente que piensa eso. O sea, cuando vos lo estás diciendo, quien te escucha considera que vos tenés todo ese bagaje de pensamientos, y eso es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo, y además, el otro problema es que muchos lo hacen deliberadamente, porque hay gente que le gusta coquetear. O sea, tenemos el flirteo normal de cualquier hombre con una chica, y después tenemos el coqueteo ideológico. Es decir, la gente que sabe que hay palabras que a algunos interlocutores del otro lado les gusta, entonces las usa. ¿Sí? Entonces, como yo hablo en un lugar y sé que puede haber algún liberal, digo, mercado libre, para que el otro liberal le tire una migaja ideológica, ¿no? Migajas. Como hay una persona de doctrina social de la iglesia, le tiró bien común, y entonces el otro se siente, me está hablando a mí. Pero son flirteos que en el fondo, si no están amparados en una doctrina sólida y en un trabajo intelectual creíble, en el fondo son coqueteos y hay que evitarlos. ¿Cómo te das cuenta si es creíble o no? Porque hay veces que esa persona en un lugar habla de una manera y en otro lugar habla de otra. ¿Sí? Y hay personas que adecúan su discurso para poder ganarse la audiencia y obtener algo de ellos. Típico de las redes sociales, jalar la audiencia. Bien, hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que tratar de, en lo posible, mantener el mismo discurso. Porque imagínate que si yo ahora te estoy diciendo esto y mañana voy y me entrevisto o me hace una entrevista a otra persona y yo hablo maravillas del mercado libre y maravillas del alquiler de vientres, vos vas a decir, che, ¿quién es este Juan Carlos Monedero? Bueno, yo veo esto todos los días. ¿Sí? Y poca gente conecta las piezas rompecabezas. Bueno, lo que hay que hacer es conectar justamente estas piezas. Bueno, esto, ¿te escucha? Qué bueno esto último que decís, porque describe perfectamente el síntoma que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y cuánto ha recorrido la ideología para desmantelar realmente el cerebro de la gente hasta aniquilar la palabra, ¿no? Qué astuto que ha sido nuestro enemigo en esto, hasta el punto tal que la gente tiene miedo de decir las cosas como son, aun cuando son súper evidentes. La verdad, esto es uno de los artilugios más sutiles y tal vez es síntoma del último gran combate, ¿no? Es decir, a veces a mí me sucede,
me da la impresión de que ha caído todo tanto que lo único que queda en pie, digamos, a nivel social, temporal, digamos, ¿no? Es la defensa de la palabra, ¿no? Y a la vez sale esta cuestión de que en esta lucha todavía la sensatez o el buen sentido en muchos argentinos todavía está en pie, digamos. Entonces, acá está todo perfectamente conectado, digamos, ¿no? Esto que vos decías al final, ¿no? La palabra es vehículo del pensamiento, es vehículo de los afectos, es vehículo de las pasiones, es vehículo también de los deseos y de la voluntad, es decir, articula todo, ¿no? Y en eso me parece que la batalla que se está dando hay que darla, ¿no? Porque de repente si hay que reconstruir todo, es en el peso de la palabra, ¿no? Por ahí yo había visto en uno de los comentarios que alguien preguntaba acerca de si esto no, perdón, si esto no es síntoma de la Torre de Babel, ¿no? Disculpa que alargue un poquito la cuestión, ¿no? Pero me parece que tiene todo ese síntoma, ¿no? Sí, y no quiero dejar pasar algo que vos me deslizaste. Me decías si la gente tiene sentido común, y yo creo esto. Tengamos cuidado también con estas estrategias de ellos. Ellos nos hacen creer que todo el mundo piensa como ellos, ¿sí? Vos entrás a un lugar y decís, uy, acá hay 50 personas, deben haber 45 progresistas, 2 o 3 indecisos y 2 que pensamos como uno o uno solo. Pero tengamos cuidado, porque si bien ellos han logrado cierta mayoría, no han logrado una mayoría absoluta en todos los ámbitos. Ellos son mayoría en el campo de la inteligencia, es decir, en el campo de la opinión, por ejemplo, medios de comunicación, en el campo de la opinión publicada, logran cierta hegemonía, pero la opinión publicada no es la opinión pública. Es decir, hay muchas opiniones dentro de las personas que no son publicadas. Y entonces hay muchísima gente que no acepta esta barbaridad de la ideología de género, que no acepta el aborto, que no acepta la eutanasia, que no acepta la destrucción de la familia ni de la patria y que defiende la religión católica, pero como esa gente no es visibilizada, nosotros creemos, a veces, que no existe. Entonces, mucho cuidado. Ellos, donde son mayoría, son dentro de la inteligencia que se lee, pero no son mayoría absoluta. Entonces, nosotros tenemos que intentar que esa gente, que son quizás un grupo potencial muy fuerte, pero que está silencioso, bueno, a esas personas que jueguen en las grandes ligas y que empiecen a hacer sentir su influencia. Eso sería fundamental. Sí, tal cual. Hay que sumarle, perdón Ariel, yo le sumaría también, Juan Carlos, a lo que decían con Ariel, de que también hay gente que está esperando que otra, que por ahí conoce las herramientas, tome la palabra y diga lo que hay que decir, porque sabemos que no todo el mundo tiene el coraje. Entonces, aquellos que tienen o que tenemos la responsabilidad, tenemos que tomarla y decirla. ¿Sí? Que eso me parece que también hay que verlo. Porque hay gente, a veces, a mí me ha pasado, hay gente que dice, che, mirá, nunca escuché algo así respecto a esto, vos me contás tal cosa, y tal vez sea lo que sea, aunque sea para dar el buen combate, aunque tengamos que morir con las botas puestas, ¿me explico? Pero a la verdad hay que decirla, y dar el buen combate me parece que es lo importante. Perdón la interrupción, Ariel. No, por favor. Creo que habían 2 o 3 palabras que habían quedado. Interrupción del embarazo, educación sexual, me parece, y había una más. Sí, educación sexual integral, homófobo, interrupción del embarazo, esos eran los que quedaban. Bien. Empecemos por la más fácil, sencilla. Homofobia no existe. Es un neologismo. No existe la palabra homofobia. Aquí los puedo remitir a un artículo que publiqué hace un par de años que justamente se titula así: La profunda falacia de la palabra homofobia, ¿no? Es decir, como si hubiese
nosotros tuviésemos una fobia equivalente a fobia a las arañas, fobia a las alturas, con las personas que llevan adelante una conducta homosexual. ¿Sí? Entonces, es una forma de volver odiosas las cosas buenas. Es decir, la repulsión natural a un acto antinatural, bueno, eso hay que demonizarlo. ¿Se dan cuenta? Son todos dispositivos lingüísticos perfectamente calibrados para producir un efecto. La otra palabra es la interrupción del embarazo. Esa es una que ya Juan Pablo II en Evangelium Vitae, creo que en 1994, 1995, ya refutó el Papa, mostrando que, bueno, no se puede interrumpir la vida porque tampoco se puede reanudar y que es un eufemismo, ¿no? Típico. Y después ESI, que podemos decir miles de cosas, pero lo primero que tenemos que decir es que es un adiestramiento para la genitalidad. No es educación, ni siquiera es sexual, es pura genitalidad. Aunque a veces se le intente adornar con, bueno, la psicología, voy a hablar de los aspectos emocionales y... Bien, la verdad es que 99 de 100 veces, cuando tus hijos reciban ESI, van a recibir un adiestramiento en la genitalidad en línea con los peores programas de educación inspirados por la OMS. Quizás una vez de 100 van a recibir algo más o menos decente, pero 98, 99 veces de 100 van a recibir un asco. Entonces, por eso es que con muchas otras personas a lo largo del país, en su momento, militamos por ESI 0. No por la ESI o interpretada o bajo una interpretación cristiana, no, ESI 0. Porque con el Estado anticristiano que tenemos no se puede dialogar. A mí me da gracia cuando la gente dice, no, bueno, al Estado le voy a hacer esto. Vos no podés dialogar con el Estado, es el lobo. No podés sentarte a debatir, bueno, señor Lobo, ¿usted qué opina? Bueno, yo pienso que si usted me deja dar los contenidos a la luz de los principios del ideario del colegio, hermano, despertate, el Estado es más fuerte que vos y te va a pasar por arriba. Entonces, lo que corresponde es que te calces los guantes y te pongas a pelear. Muy bien. Ariel. Sí, espectacular. La verdad que es un tema tan lindo, tan interesante que da para muchísimo más. Y bueno, espero que yo lo estoy disfrutando mucho y creo que estamos dando en la tecla de un ataque y creo que hay que poner las balas ahí, ¿no? Una vez hablando con una amiga, me decía, el problema de la ideología de género es que está en el lenguaje solamente, ¿no? Y es cierto, es esto que vos estabas diciendo de que no sale a nivel, digamos, general, más que de los medios, ¿no? Así que esto es un punto muy interesante para seguir pensándolo, ¿no? Yo, para ir terminando, ¿no? Fíjense que la verdad que está muy interesante la charla, pero bueno, tratamos de hacerlo siempre de una hora, y bueno, por ahí nos copamos y las extendemos un poquito más. Pero para ir terminando, quisiéramos por ahí detenernos en esta como reedición que estamos viviendo de la dialéctica izquierda-derecha, que hoy día se ha renombrado como nueva derecha. Digo, saliendo tal vez un poco de tema, ¿no? ¿Qué opinión te merece este modo de clasificar las posturas políticas? Primero que sobre el tema de la nueva derecha, hace un mes y pico me entrevistó el Correo de España. El Correo de España, yo soy columnista en ese medio, pero hay otro columnista, Carlos Quequesana, de Perú, que me entrevistó sobre ese tema. La entrevista se llama Sobre el verdadero rostro de la nueva derecha liberal. Y ahí amplío lo que voy a decir ahora. Ahí se me pide opinión sobre 4 personas: Javier Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez y Emanuel Dana. Así que, primero que nada, esta respuesta amplío todo lo que voy a decir ahora en esa entrevista. Lo encuentran como entrevista Juan Carlos Monedero sobre el verdadero rostro de la nueva derecha liberal en el Correo de España, ¿no? Primero que nada,
¿Qué me parece a mí esto de la dialéctica derecha-izquierda? Hay un video que está lo subí a mi canal. Hay una entrevista que le hace Felipe Piña a un masón, ¿sí? Le hace un masón y en un momento le empieza a hablar el masón de las ideales de la masonería y le dice, mira, así, en la masonería, desde la derecha hasta la izquierda están todos. En la masonería, desde la derecha a la izquierda están todos. Dice, aquel que ponga más acento en el individualismo, en la libertad, será de derecha a centro-derecha. Aquel que ponga más acento en lo social será de centro-izquierda. Y después dice, ¿quiénes son los que están afuera de la masonería? Esa parte más interesante. Dice, el nazismo, el fascismo, el falangismo y agrega el estalinismo. Yo creo que agregó el estalinismo porque es tan indefendible los crímenes de Stalin, ¿sí? Fueron tan grotescos, fue tal esa carnicería, ese derramamiento de sangre que hasta es mala prensa, ¿no? Es mala prensa asociarse con eso. Pero ahí tenemos a uno de los integrantes de la masonería diciendo claramente que abarca de derecha a izquierda a todos. Entonces, ¿qué pienso yo del término de la derecha o de las personas que se sindican como de derecha? Mira, la derecha no es una opción porque no siente compasión por los débiles, no tiene misericordia para los vulnerables económicamente. Su sistema es el capitalismo liberal, un sistema amoral. Pero esto no es una crítica mía. O sea, hace poco Nicolás Márquez dijo, el sistema capitalista es un sistema amoral. Lo dijo él, no lo digo yo. Hace unos 2 o 3 días, en una entrevista a Milei con Fantino, Milei repitió esta frase. Le dijo, si el mercado no lo quiere, eso no tiene por qué existir. Entonces, razonemos un poco. Premisa mayor. Si el mercado no lo quiere, no tiene por qué existir. Premisa menor. El mercado no quiere que exista X. Lo que ustedes quieran, las humanidades, la religión, la virtud, películas patrióticas, lo que sea. Por lo tanto, películas patrióticas, religión, virtud, decencia, no tienen por qué existir. Es así de simple. Es un razonamiento deductivo. Lo dijo claramente Javier Milei. Si el mercado no lo quiere, no tiene por qué existir. Ya está. Entonces, esa es la nueva derecha. O sea, la nueva derecha liberal repite los errores de la vieja derecha liberal de siempre. ¿Sí? Entonces, mi opinión no es mi opinión, es la enseñanza de la Iglesia Católica contradice, condena y refuta estos errores. Porque como decíamos hace un rato, no todo es mercantilizable, la libertad no es un absoluto, el Estado tiene una función social, tiene la facultad de intervenir, cuando los particulares por sí mismos no puedan llegar a sus fines, existe un principio de subsidiariedad, la propiedad tiene una función social, la rentabilidad no es el único ni el principal criterio de la economía, ya está. Esto ya está enseñado por la Iglesia, no estoy diciendo algo nuevo. Lo que pasa es que falta que la gente lo conecte, falta que la gente diga, bueno, si estos principios están acá y estas personas que a mí me gustan o me llaman la atención, tienen ideas contrarias, bueno, no tengo que apoyarlas. Es solamente una conexión mental la que falta. Porque los hechos están ahí. La doctrina católica está ahí y las afirmaciones de derecha liberal, procapitalistas, proliberales están ahí. Entonces, lo único que falta es que la gente conecte una cosa con otra. Yo no veo mucho misterio acá. No hay magia. Es eso. No. Incluso hay que ir, como bien vos apuntás, a las enseñanzas de la propia Iglesia, ¿no? Acá justo me di vuelta para buscar el libro de esta colección de clásicos católicos contrarrevolucionarios y, bueno, no encontré el del liberalismo es pecado, pero sí el de Luis Villot, El error del liberalismo. Me explico, por ejemplo, para ir teniendo libros con los cuales nosotros, deberíamos estar familiarizados, ¿eh? El problema es que no conocemos
nuestra propia doctrina, o sea, el conocimiento de nuestra propia formación, no la conocemos. Entonces, la crítica siempre tiene que ser ad intra. Tenemos que hacernos una crítica muy importante en ese sentido, pero no me quiero extender porque ya vamos 1:16 y Juan Carlos, termino con esto, siempre lo hacemos al final de las posadas. Como bien decía y apuntaba Ariel, podríamos quedarnos 1 hora más hablando, e incluso dejo abierto para otro encuentro que tengamos, hablar puntualmente de estos últimos comentarios. Pero quiero decir, como siempre terminamos, que nos recomiendes, si vos querés, alguna lectura fundamental para esta batalla, para esta guerra semántica, que vos le quieras recomendar a aquellos que nos miran. Tengo muchos libros para recomendar, muchos libros de cabecera. Mencionamos hace un rato San Agustín y nosotros, de Castellani, que en realidad más que un libro fueron conferencias desgrabadas por el padre Diestro. Es un libro extraordinario. Primero que nada, muy lindo, además te van a matar de risa porque recoge el estilo de Castellani de oratoria, que te hablaba en serio, te habla en broma y sin solución de continuidad. Después también otro libro fundamental es El Cardenal Pi. El Cardenal Pi del padre Sáenz, es muy lindo libro de un gran contrarrevolucionario que fue este cardenal francés. Un libro chiquitito de se llama Louis Veuillot y está escrito por Juan Pablo Ramos. Es muy chiquitito, pero es un autor extraordinario, un escritor implacable. Gelo, otro escritor francés, Ernesto Gelo, el libro titulado El hombre, ¿no? Otro tiene del mismo autor, El siglo. Después, para entender el tema de la iglesia, hay 3 libros que para mí son fundamentales. Yo leería primero La iglesia ocupada de Jacques Ploncard-Dazac. Luego, La iglesia clandestina de Carlos Alberto Saccheri. Muchos creen que por este libro a Saccheri lo asesinaron. Y luego La iglesia traicionada de Antonio Caponetto. Y finalmente, un libro que realmente, si ustedes quieren estar en la playa y quieren disfrutar de vacaciones, un libro que es delicioso. Es un libro para leer muchas, 2, 3, 4, 5 veces en la vida. Ortodoxia de Chesterton. Ortodoxia de Chesterton es realmente un libro superior, donde no recomiendo que sea introductorio, porque requiere por ahí muchas lecturas previas, pero Ortodoxia es realmente, él relata su conversión ahí. Es un libro muy profundo, insisto, para esas vacaciones, ahora que se ven las vacaciones, frente al mar, leer y rumiar y masticar cada oración, cada palabra, cada concepto. Y bueno, ya que estoy citando a Chesterton, uno más, ¿me permitís uno más? Perfecto. Uno que es más de controversia, más si ustedes se quieren subir al ring, no es tan profundo, tan ensayo, pero es muy de lucha. Herejes. El libro Herejes de Chesterton también es realmente muy interesante. Así que, bueno, Juan Carlos, excelente las citas de libros y las invitaciones a lectura. Muy bien, recién Margarita Muñer nos decía, falta que los católicos nos formemos con nuestra propia doctrina, no nos falta formación. Y quiero terminar con una frase muy interesante de Paul Bourget, que está en el libro, ¿no? en la contratapa del error del liberalismo, que dice, un católico liberal es un católico muy amigo de los liberales y muy poco amigo de los católicos. Así que bueno, les mando un gran abrazo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Y bueno, pedimos a nuestra Madre, a nuestra Virgen, a Santísima Virgen María, que por nosotros y especialmente por nuestro invitado, y que tengamos buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, les mando un gran abrazo a los dos, Ariel y Nahuel, y también a todos los que nos están escuchando. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos, un abrazo.